Qué bueno que usted está pendiente de nosotros, le tenemos la información más importante. Iniciamos con Stephanie Enríquez, quien dio cobertura a la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Stephanie. ¿Qué fue lo que sucedió en el Salón Azul? Cuéntanos. Así es, Ricardo. Buenas noches. En efecto, durante la jornada de esta tarde en la sesión plenaria se aprobó una iniciativa que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Pero ¿de qué se trata esta normativa? Vamos a mostrarle en pantalla. Es la ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras y otras multas. Es decir, una ley de amnistía que ayudará a la población a que se haya retrasado en el pago de sus impuestos a poder cancelarlos sin que se le impongan multas. Pero ¿cuáles son algunas de las generalidades de esta normativa? Es que tendrán 90 días para pagar sus impuestos sin multas a partir de que entre en vigencia. Los contribuyentes podrán saldar su deuda en 9 cuotas mensuales. Además, se exoneran los recargos por intereses generados en las multas de tránsito. Sobre este último punto explicaron algunos parlamentarios. A los usuarios de los vehículos de El Salvador, que por una u otra razón no hayan podido también pagar las multas y estas les hayan generado intereses, hoy podrán hacerlo a través también de este mecanismo, completamente libre de intereses y multas. ¿Y por qué medios podrán hacer efectivo el pago los salvadoreños? Esto lo explicaron algunos diputados durante la discusión de la iniciativa. Los salvadoreños van a poder hacer el pago a sus impuestos en moneda de curso legal, los cheques también a nombre de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, ya sea de caja, de gerencia o certificados, nota de crédito del Tesoro Público y tarjetas de crédito o débito aceptadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Y en otro tema, durante la jornada de esta tarde, los parlamentarios avalaron una vez más el régimen de excepción. Durante la discusión de la normativa, los diputados destacaron los logros obtenidos en materia de seguridad y las importantes incautaciones que se han hecho en el país por parte de las autoridades a través del régimen de excepción. Cabe destacar que esta es la prórroga número 30 de la medida y entrará en vigencia el 8 de este mes, es lo que se mencionó durante la sesión plenaria. Así el panorama y de lo que se ha desarrollado esta tarde. Ricardo, regreso contigo al estudio principal. Gracias, Stephanie, por la información desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto que tenemos más. Más temprano, los afectados por el caso COSAVI presentaron una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa. Veamos de qué se trata. Miembros de un comité de afectados por el caso COSAVI presentaron un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para el pago del dinero que los ahorrantes tienen en dicha cooperativa. Un fideicomiso es un préstamo, no es nada regalado. Es un préstamo que lo va a administrar de ser aprobado por la banca estatal. La banca estatal nos presta el dinero que tenemos en nuestros depósitos y la garantía que tiene la banca estatal para recuperar ese dinero precisamente son los cerca de 230 millones de dólares que la superintendente del sistema financiero ha dicho que hay en COSAVI para atender, ¿verdad?, esta lamentable situación. Ellos dicen que hay personas que debido a que ya no contaban con sus ahorros para medicamentos, lamentablemente fallecieron. Mi madre, que estaba muy enferma también, y yo igual, yo no pude costear los medicamentos de mi madre y lastimosamente por eso ella murió. Y hace como una semana que ya no está con nosotros. Dicha propuesta fue presentada en el Pleno Legislativo por la diputada de Arena, Marcela Villatoro. De eso se trata la pieza de correspondencia que les traigo este día, que nosotros como Asamblea creemos este fideicomiso para que le devuelvan sus ahorros a las personas afectadas. Al presentar la propuesta, solo votaron los diputados de Arena y la diputada de Vamos, por lo que no se modificó la agenda para discutir la propuesta de ley. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión.
A propósito, la superintendente del sistema financiero, Evelyn Marisol Gracias, anunció hoy la entrega de ahorros a quienes tenían depósitos menores a los $20,000 en COSAVI. La funcionaria aseguró que con la apertura de la nueva capa de devolución se estaría cubriendo a casi el 70% de los afectados por el desfalco. Pueden presentarse a solicitar sus ahorros las personas que tengan $20,000 o menos depositados en COSAVI. Hay un dato que me interesa destacar y es la cantidad de asociados que han sido ya habilitados para retirar sus fondos. Del total de personas que tenían depósitos en COSAVI, a la fecha le hemos devuelto al 63.8% de los asociados que tenían depósitos. Estamos hablando que las capas habilitadas han permitido atender a 3.109 personas. Y seguimos con temas legislativos porque los legisladores deben escoger a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ese proceso genera muchas reacciones. Escuchemos algunas opiniones al respecto. El próximo 24 de septiembre deberán asumir sus cargos los nuevos 7 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, un proceso que actualmente se encuentra en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, pero que a juicio de 2 analistas no cumple con las expectativas y además deberán hacer válidas las razones cuando se elijan los candidatos. Una entrevista que tuviese más tiempo para conocer los criterios de una persona, saber si tiene el talante de estar en ese cargo, es decir, una entrevista más allá de media hora, hoy es de 20 minutos o de una pregunta. ¿Por qué van a ser electos los que sean electos? ¿Por qué reúnen los perfiles? ¿Por qué si a pesar de tener una vinculación material o formal muy reciente a un partido político, por qué aún así es electo? Sin embargo, hay diferencias de opiniones en cuanto al por qué el legislativo debe ser quien elija a las autoridades del órgano judicial, tal como lo establece el artículo 131 de la Constitución de la República. Si vos le das la oportunidad a que los magistrados se elijan, como la discusión que hay en México, a través de elección popular van a llegar los que puedan pagar una campaña. Y el problema de que llegue el más popular es que nunca va a llegar el idiota. Es bien difícil esperar lo que la Constitución mandata de estos magistrados, que es independencia y objetividad, además de imparcialidad en el ejercicio de sus cargos, porque sus cargos van a depender de si la Asamblea Legislativa que los nombró considera que están cumpliendo o no. Mientras que en el tema del Tribunal Supremo Electoral, que actualmente se encuentra acéfalo, ellas señalan que los diputados están incumpliendo con la ley y que deben elegir las autoridades a la brevedad, ya que hay asuntos administrativos y justicia electoral aún pendiente. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión. Cambiamos de tema para contarle que un experto en migración advirtió sobre las consecuencias negativas que puede tener la reducción continua de las remesas en la economía del país. Doña Lucy Gutiérrez tiene 8 hermanos en Estados Unidos y asegura que ya no envían remesas a sus familiares como lo hacían antes. Tengo muy familias cercanas que eso ha pasado. Los ahorros que ellos aún tenían acá hasta se los han llevado, por lo que haya ido bajando también los trabajos y han hecho que los ahorros de acá los tengan que llevárselos. La percepción de esta mujer originaria de Anamorós, una zona remesera de El Salvador, la confirman datos del Banco Central de Reserva, sostiene el experto en migración César Ríos. Y cuando revisamos El Salvador nos damos cuenta que es el 0.8%, después de haber venido de 5 o 7 años de un crecimiento de 4, 5, 6. La reducción de los envíos de dinero es una señal de que llegó el momento de tomar medidas para fortalecer la economía del país y enfrentar las consecuencias que ello provocará en las familias y en los niveles de pobreza, advierte el especialista. Hay que interpretarlo como un primer llamado de atención, como el primer campanazo de alerta. Ya no debemos ver a los migrantes como producto de exportación, ya debemos aceitar nuestra maquinaria industrial para que nuestra economía se fundamente en nuestra producción interna, no en el trabajo de nuestros compatriotas en el exterior. Incluso recuerda que buena parte de las familias que han mejorado su condición de vida ha sido gracias a las remesas.
Y es que durante las últimas décadas las remesas han sido un soporte importante para la economía salvadoreña. De hecho, según el Banco Central de Reserva, solo el año pasado el país recibió 8.182 millones de dólares en envíos, la mayoría procedentes de Estados Unidos. Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Y hablando de economía, ¿cómo está el incremento de precios de algunos productos de la canasta básica y otros más, por supuesto? Visitamos un mercado y este es el resultado. En el mercado central de Santa Tecla, el precio de los productos que forman parte de la canasta básica varían entre los que están caros y otros que se han mantenido y bajado de precio, como el de los frijoles y el maíz. A 1.15 por arrobas y a 1.25, así si alguien compra 1 o 2 libras, pero del nuevito. El maíz, como ya está saliendo la cosecha ahorita bastante, ha bajado de precio. Está, digamos, el quintal está a $20. ¿Verdad? Por libra nosotros lo vendemos aquí a 3 libras y media por $1. Mientras que otros productos como los plátanos, su precio se encuentra elevado. Yo creo que no han bajado. ¿Creo que no han bajado? No, los plátanos siempre los estamos comprando a 3 por el dólar. Otros compradores aseguran que han encontrado una variación. Mientras unos productos están caros, otros los han encontrado cómodos. Sí, por la papaya acabo de preguntar 3 pesos por una papayita pequeña. Está caro. Mire, comparando al súper o al mercado donde yo iba, pues sí están más baratos. Digamos, me he encontrado 3 berenjenas grandes por $1. Fíjese que en estos momentos el tomate mediano lo tenemos a 8 por $1, el grande a 6 por el dólar, el cual antes estaba a 5 por $1 y el grande estaba a 3 por el dólar. Además, el costo del chile verde y las cebollas ha disminuido. Antes se encontraban a 2 por el dólar, pero ahora venden 4 unidades por el mismo precio. Fernando Erazo, Telenoticias Megavisión. En otro orden de información, decenas de venezolanos han llegado al país en los últimos días para abastecerse de provisiones mientras continúan su camino hacia los Estados Unidos. El Salvador se ha convertido en un lugar de paso para cientos de migrantes venezolanos que buscan el sueño americano, según expertos en el tema. Son migrantes que tienen un destino final, pero mientras reúnen dinero, se quedan en algún país intermedio, en este caso El Salvador, y ese es el fenómeno que estamos viendo en este momento. De acuerdo con Díaz, los migrantes pueden permanecer como turistas por un tiempo determinado. Porque estas personas seguramente han entrado, ¿verdad?, con algún tipo de documento. Hemos visto en algunos casos personas venezolanas que tienen una autorización para permanecer en El Salvador, pero por un determinado tiempo, de 3 meses, 6 meses. Entonces yo no lo consideraría todavía un peligro, ¿verdad?, de que vayamos a ser invadidos por venezolanos, pero obviamente el país tiene sus leyes. Sin embargo, reconoce que en el país hay muchos venezolanos que se quedan por más tiempo y trabajan de manera informal para reunir dinero mientras avanzan hacia Estados Unidos. Y El Salvador debe de revisar sus políticas acerca del refugio y el asilo, según lo menciona el experto César Ríos, quien también afirma que la imagen que está dando ahora El Salvador está llamando la atención de miles de migrantes. De acuerdo con Ríos, se debe diseñar estrategias adecuadas para brindar asilo. Nuestros protocolos de atención son muy tardados porque no estábamos preparados como país para dar asilo y refugio. No estamos preparados para dar ingresos o emplear a esta población en El Salvador. Según el experto, la presencia de venezolanos en El Salvador aumentará, ya que la situación que vive el país suramericano obliga a su gente a tomar otros rumbos. Carla Gutiérrez, Telenoticias Megavisión. Ahora vamos a temas judiciales. 11 ex concejales de la alcaldía de Olocuilta y unas personas particulares enfrentaron una audiencia en su contra por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. De acuerdo a la investigación, los imputados no realizaron los procesos legales correspondientes para comprar un terreno y movilizaron dinero de los fondos FODES para su beneficio. Por la compra de un terreno, el cual iba a ser utilizado para realizar 2 proyectos, los cuales consisten en la realización de un cementerio municipal y un parque ecológico. También se les está acusando
por otro delito de peculado en cuanto a la realización de esos proyectos mencionados. Están incluidos todos los miembros del Consejo Municipal, el síndico y el alcalde. El señor Marvin Ulises Rodríguez Álvarez en calidad de alcalde municipal de Olocuilta y el señor Edwin León. Quienes también enfrentaron una audiencia en su contra fueron 32 supuestos pandilleros que, de acuerdo con reportes policiales, operaban en los distritos de Olocuilta y Cuyultitán en La Paz. Estos sujetos son acusados de extorsionar a varias víctimas, a quienes les exigieron hasta $8,000 a cambio de no atentar contra sus vidas y las de sus familiares. La Fiscalía General de la República solicitó que estos sujetos sean enviados a juicio. No nos pueden faltar las denuncias ciudadanas. Escuche esto, en la colonia Cuscatancingo afirman que varias calles se están deteriorando. ¿Por qué? Porque hay cárcavas y esta situación tiene preocupadas a muchas personas que piden soluciones. Vea la situación. Los problemas viales continúan en Cuscatancingo. En la colonia El Rosario hay preocupación por la formación de una cárcava que apareció desde hace varios meses en el pasaje Santa Isabel a raíz de una fuga de agua potable. Tiene como aproximadamente 3 meses ya de estar allí la cárcava. Empezó con una fuga de agua y así se fue lavando, se le habló a las autoridades, a los que corresponde, a ANDA, a todos les habló y no hubo respuesta. Ayer vinieron los de ANDA, solo vinieron, sellaron y así dejaron la cárcava. Los habitantes denuncian que también la calle se encuentra en pésimo estado y que para darle mantenimiento han tenido que organizarse entre los vecinos. Hasta yo anduve trabajando aquí, colaborándoles con lo que uno puede, para comprar las bolsitas de cemento, los sacos de arena y entre todos, hasta las pobres mujeres han andado ahí trabajando también. Así es que le pedimos al señor alcalde que por favor tome en cuenta esta petición que le hacemos. Que había más gente. En la zona hay 2 iglesias y según los habitantes, en varias ocasiones algunos de sus miembros han caído de su misma altura por lo inclinado de la calle y por los baches que aparecen con frecuencia. La cárcava y el mal estado de la calle son 2 de los problemas que mantienen preocupados a los habitantes de este pasaje, quienes esperan que se les dé una solución definitiva para evitar más inconvenientes tanto para peatones como para conductores. Hamilton Bárcenas, Telenoticias, Megavisión. Comenzamos con la sección que nos ayuda a entender y comprender nuestra historia y muchas de nuestras particularidades. Jenny. Por supuesto, aspectos importantes de la independencia. Esta vez conoceremos cómo inició la República de El Salvador. Historia de la República de El Salvador. La República de El Salvador comenzó a actuar como una nación totalmente independiente desde el 2 de febrero de 1841. Por lo tanto, también habría que tener un gobernante que dirigiese la nación. En este sentido, el primer presidente de El Salvador fue Juan Lindo, quien pertenecía al Partido Conservador. Lindo gobernó de forma provisional desde el 22 de febrero de 1841 y renunció al cargo el 1 de febrero de 1842. Fue el fundador de la Universidad de El Salvador. Curiosamente, Juan Lindo no era salvadoreño, sino hondureño. Obtuvo el cargo de presidente de El Salvador debido a que en ese periodo se disolvió la Federación Centroamericana y él era quien se encontraba con un cargo público en el país. Durante su gobierno, una asamblea constituyente proclamó el 2 de febrero de 1841 la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana y los días 16 y 18 del mismo mes y año, respectivamente, aprobó el decreto legislativo de la fundación de la Universidad de El Salvador y emitió una nueva constitución que derogó a la que había sido expedida el 2 de junio de 1824. Alberto Uribe, Telenoticias, Megavisión. Y bueno, nuestro país también destaca por la gran variedad de platillos típicos con los que cuenta y a continuación le mostraremos algunos de ellos. Claro, porque no solo estamos hechos de pupusas, hay mucho más, claro. Por supuesto. Bueno, empezamos con lo que dije que no solo nos caracteriza, pero sí, a nivel mundial nos conocemos como el país de las pupusas, aunque Honduras también dice que lo es, pero no, es El Salvador.
Claro, es el platillo más representativo de la cocina salvadoreña. ¿Qué más? Y esto es delicioso. Yuca frita o salcochada. Se acompaña de chicharrones, pescadas. También puede llevar salsa de tomate curtido, tomates, pepinos, entre otras variedades de implementos que ahora son característicos. ¿Con pescaditas o con cerdo? Con cerdo. O sea, ¿cuál te gusta más a ti? Con cerdo. Sí, definitivamente tiene mucho más sabor, pero para los gustos, los colores. Y también están las enchiladas. Se les coloca frijoles, curtido, huevo duro, aguacate, queso rallado y salsa. Hay gente que le pone otras cosas. El punto es que tiene que ser una tortilla que truene, ¿no? Exacto, Al y momento que lleve de varios consumir. complementos. Claro que sí. ¿Qué más tenemos que nos caracteriza? Las empanadas se elaboran con una masa hecha a partir de un puré de plátanos maduros y se rellenan con leche o frijoles molidos. ¿Cuáles son las preferidas tuyas? Frijoles molidos. También. Definitivamente, porque ese sabor, esa mezcla me gusta Exacto. muchísimo. Y ojo, porque estamos mencionando todo esto. Si usted lo está consumiendo en casa o lo que esté consumiendo, envíenos la foto, ya sabe que es parte de la dinámica. Pasteles también generalmente se preparan con carne de res, verduras o simplemente con verduras. Y esto sí, de verdad que tengo varios días de no probar. Ahora, pero hay gente que sí los hace bien, o sea, grandecitos, sí, Sí, a ver, rellenos. otros- Hay otros que no, dos cositas le echan y eso no. Y que tienen que ir acompañados de curtido y salsa. Exacto, siempre. Y los nuegados, por supuesto, no pueden faltar, ya sea de yuca o de maíz. Se acompañan con miel o chilate. Yo creo que el chilate y el nuegado unidos, ¿no? O sea, Sí. para quitarse lo dulce con el Exacto. otro sabor. Es una balanza de Sí, sabores ahí. Exactamente. Estos son algunos. ¿Qué más? El atol chuco es la bebida típica, caliente, más antigua, elaborada a base de maíz fermentado. Y estos algunos dicen que sí es un gusto adquirido poder consumirlo. A mí sí me gusta. A mí también, aunque admito que yo creo o se están perdiendo los lugares a donde se Exacto. vende bastante, porque yo no encuentro así en las calles como varias opciones para comprarlo. A diferencia del elote, que eso sí se encuentra en muchos lados. Claro. Tamales, riguas, los elotes locos. A mí me gustan mucho las tortitas de elote. Recuerde que en megavisión.com.sb tenemos más noticias.